Laura, no sé si querés, 1:30. Dale, exacto. Bueno, arrancamos y después nuestra red desde hace muchos años implementar un sistema de gestión y desde INTEC situaciones al revés, donde nosotros estábamos implementando o habíamos implementado un sistema, detectamos la necesidad de consultoría y de revisión de procesos, en donde mucho en la mejora de estos circuitos y procesos en nuestros clientes. La realidad, plataformas en la situación actual, de la importancia que tiene el cuidarse y el transmitir protocolos de cuidado y cómo generar las situaciones de cuidado de cada uno de nosotros, a través de Bienvenidos a todos. A ver, la idea de la agenda de hoy, no, como bien dijo Laura, mi nombre es Eliana. Nuestra empresa hace lo que es gestión por procesos y nos hicimos nos unimos con una empresa especialista en seguridad y por otros motivos, en realidad por la implementación de la norma 14.000, que nosotros implementamos normas de calidad y ellos son especialistas en seguridad e higiene, y a raíz de la cuestión esta que nos atañe a todos, que es el COVID, empezamos a diseñar los protocolos de continuidad de operación, trabajando con nuestros clientes de manera proactiva para que puedan darle continuidad a la operación. En un momento hablábamos de reinicio, la realidad es que muchos de nuestros clientes no han parado, muchos de nuestros clientes han tenido que parar porque son actividades no permitidas. Entonces fuimos trabajando de manera de ellos como para eso. En ese marco, donde damos un paneo general de no solo la importancia de la generación de protocolos, sino también la responsabilidad que tenemos los dueños de empresas de planificar en este contexto. Obviamente que en esta conversación la planificación está enfocada directamente a los protocolos, pero en líneas generales es importante planificar, ¿no? Y ponerle foco a esta cuestión de aunque estemos en un escenario totalmente incierto, la planificación nos ayuda a trabajar mejor y a traer el futuro al presente. Así que bueno, un poco en ese marco queremos compartir. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si en el medio de la exposición hay algo que no se entiende, por favor les pido y lo vamos viendo, como para que sea un poco más dinámico. Voy a sacar la cámara para asegurarnos de tener... y bueno, espero que se entienda al menos. Gracias. Bien. Esperen que hago así. Vamos. Ahí vamos. Como les decía, vamos a tratar por un lado la importancia de la planificación, la normativa y los protocolos. Después vamos a hablar brevemente de la comunicación, la importancia de la comunicación y capacitación a las personas, a nuestros colaboradores. Traje 3 ejemplos específicos de cómo actuar y después abrimos el espacio de preguntas. Es muy importante planificar, ¿no?, para darle la continuidad a nuestra empresa. Esperen, ahí va. Bien.
Cuando hablamos de, vamos a hacer primero un marco de generalidades, que lo voy a pasar muy rápido porque creo que estamos bastante saturados de esta información, pero siempre viene bien traerla al consciente. Por un lado, dentro de estas generalidades, los síntomas más comunes del COVID son la fiebre, el cansancio, la tos seca, dolores, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta. Ahora tenemos los nuevos, estas pérdidas del olfato, pérdida del gusto. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas personas que están infectadas no desarrollan síntomas, con lo cual eso se llama los famosos asintomáticos. Y entre las personas que más probabilidades de desarrollar la enfermedad grave se encuentran las personas de edad mayores a 60 y las personas con problemas médicos subyacentes. No hay nada de esto que no sepamos. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Obviamente que las personas, los adultos mayores tienen que estar en su casa, lavarse las manos, tomar el puño, no llevarse las manos a la cara, ventilar los espacios y desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Simplemente era un aviso parroquial y esto seguimos avanzando. ¿Cuál es la normativa vigente? Bueno, toda la cuestión de la normativa vigente respecto de los protocolos y responsabilidades que se rigen a partir de la Ley de Seguridad e Higiene, que es la 19.587 del 72, cuyo decreto reglamentario fue en el 79. A partir de ahí comienzan como a atarse las cuestiones que tienen que ver con la seguridad e higiene referida a los protocolos. Por otro lado, tenemos el decreto 260-2020, que es el que declara, declara la emergencia sanitaria, ¿no? Adicionalmente a esto, empezamos con los decretos que estamos viendo casi todas las semanas o cada 10 días, donde van decretando las prórrogas de cuarentena. Y por otro lado tenemos la ley de ART, donde se ve modificada por un decreto de necesidad y urgencia, que es el 367-2020 y la resolución 21-2020, la enfermedad alcanzable por la ART, y por otro lado nos dice que la obligatoriedad de presentar todo lo que es, o de tener a manera visible todo lo que es cartelería con información referida a los cuidados por el COVID. Toda la normativa vigente, o sea, siempre que necesiten buscar normativa vigente, vayan a este link, que es Argentina.gov.ar, normativa COVID, empleadores ART. Ahí van a poder encontrar las últimas actualizaciones. Puede que a hoy tengamos alguna actualización que yo ayer no haya visto, porque esto es totalmente dinámico, pero bueno, es importante que cualquier cosa que necesiten lo vean. Por otro lado, están las resoluciones que son las provinciales y las de superintendencia de riesgo de trabajo. Entiendo que por ahí hay personas que no son de Buenos Aires y que son del interior. Es importantísimo tener en cuenta todas aquellas resoluciones municipales y, nacionales, provinciales y municipales. ¿Por qué toda esa escala? Porque en este momento, más que nunca, cada municipio tiene su propia realidad y cada municipio tiene sus propias cuestiones específicas de cumplimiento o no. ¿Sí? Bien. Un poco lo que les decía antes, ¿no? La importancia de planificar. ¿Por qué planificar? Bueno, acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es incorporar la metodología de la planificación, porque nos ayuda a mejorar la cultura de la organización. Esta metodología no solo es aplicable en este contexto, sino que nos ayuda a mejorar nuestra empresa y a pensar en el efecto de la incertidumbre. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, aún en este contexto totalmente volátil, incierto, que estamos viviendo, es si queremos ser una organización que identifica sus riesgos y planifica acciones para su abordaje, o una organización que anda con el matafuego tratando de apagar los incendios de manera constante, y entonces corremos atrás de los problemas en lugar de traerlos
al frente para poder abordarlos de una manera más tranquila. ¿Esto por qué lo traigo? Porque esta cuestión de los protocolos tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con la planificación. Y vamos a ir viéndolo desde lo más, como de lo más grande a lo más chiquito. Una planificación en general, para después ir a una planificación en particular, para después contarles cuáles son los protocolos que nosotros consideramos que hay que tener o hay que pensar. En lo que respecta a la planificación en general, es importante como primero pensar en grande, o sea, qué tipo de empresa tengo yo, en qué contexto estoy parado, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Entonces tengo que definir políticas de control y prevención basadas en la evaluación de los riesgos, o sea, no es lo mismo los riesgos que voy a tener asociados a una empresa que virtualizo el 100%, que tengo a todos los empleados trabajando en home office, que los riesgos que va a tener una planta de producción o una empresa que manipula alimentos o medicamentos. No es lo mismo. Por eso es importante contextualizar y evaluar los riesgos que tenemos. Analizar cuál es la infraestructura disponible, otra vez vuelvo a lo mismo, no es lo mismo. Una empresa que yo tengo una oficina para 20 personas, de las cuales puedo hacer que venga un grupo en un momento y otro grupo en otro momento, o que ninguno venga, a una planta de producción o una empresa donde tengo la obligatoriedad de que vengan mis empleados porque si no, no funciona. Entonces, eso también analiza la infraestructura. Defino los grupos de trabajo, establecer los elementos de protección personal que brindará la empresa o aquellos que solicitará que utilice, definir, documentar, difundir los protocolos de seguridad. Esto es a nivel general, ¿no? Como que me paro un poco más arriba y pienso en líneas generales qué es lo que tengo, fuentes de información que voy a usar. Recuerden que este contexto es sumamente dinámico, con lo cual necesitamos tener fuentes de información fidedignas y algún especialista de referencia que nos ayude a mantenernos actualizados. Cuando pensamos en la planificación, decimos, bueno, vamos de lo más grande a lo más chiquito, vamos a la planificación en particular. Entonces, cuando pensamos en definir las políticas, ya analicé mi infraestructura, ya tengo pensado un poco qué elementos de protección, bueno, ahora digo, primero, tengo que pensar en particular, ¿qué permisos tengo que tramitar para que mis empleados, si se tienen que movilizar, los tengan en el momento oportuno? Tengo que definir políticas de presentismo. En este contexto, donde algunas empresas han podido virtualizar la operación, ¿qué significa el presentismo para una persona que trabaja desde su casa, por ejemplo? ¿Voy por objetivos? ¿Voy por horario? Establecer las modalidades de trabajo y traslado, definir políticas de control, ingreso, permanencia y salida. Si tengo que hacer que mis equipos de trabajo vayan a la empresa, bueno, ¿qué políticas de control voy a hacer? Otra vez, estoy en lo más grandecito, definí cómo, y ahora un poco más chiquitito, bajo y hago un doble clic. ¿Cuáles son los registros que voy a llevar adelante durante los controles establecidos? Si voy a tener una política de ingreso y permanencia y salida, bueno, bien, ¿cómo voy a tener controlado, tener registrada esa política? Y establecer cuáles hablamos antes en las políticas particulares, en las políticas generales. Yo dije, bueno, ¿voy a dar elementos de protección personal? Sí, no. Si los voy a dar, ¿cuáles van a ser los que voy a dar y cuáles van a ser los que voy a solicitar que se utilice de manera obligatoria en la empresa o en el traslado o lo que defina? Y no solamente eso, sino que tengo que gestionar el stock de esto, que también es muy importante, no me puedo quedar sin. Y por último, tengo que definir los roles y responsabilidades, así como también cuáles son las cadenas de comunicación, o sea, establecer un comité de crisis. En las pymes, como en el caso nuestro, que somos una empresa de 9 personas, el comité de crisis es chiquito, pero está establecido
que si hay una crisis, que puede ser un caso de un colaborador que se enferme o que tenga alguna duda, cuáles son los pasos a seguir. Y esta cuestión de los roles y responsabilidades con las cadenas de comunicación está directamente relacionado con si hay un incidente o si hay alguna cuestión muy específica que tengamos que comunicar hacia el exterior, no sea cualquier persona que las comunique. Cuando hace un mes, parece que fueran eternos los tiempos, ¿no? Pero bueno, no, hace menos de un mes salió en televisión el caso de Grano, ¿no? Yo escuchaba a la persona que entrevistaban, que era el vocero del geriátrico, y había como dos factores importantes. Por un lado, estaba la persona que no estaba preparada para hablar ante los medios. Y por otro lado, tenías quien le hacía las preguntas, hasta diría que preguntas malintencionadas. Lo traigo porque no es menor. Si nuestra empresa es de una marca de renombre, probablemente tenga crónica en la puerta. Y eso puede hacerle muchísimo daño a mi empresa. Entonces tengo que definir yo un comité de crisis, y dentro de ese comité de crisis, quién es el responsable de hablar hacia el exterior y de comunicar internamente también a nuestros colaboradores cómo actuar en cada caso. Por eso insisto, la planificación. Pareciera que en este contexto uno no puede planificar, pero sí, se puede planificar con iteraciones mucho más cortas, de manera ágil, pero es importante focalizar en cuáles son los... Entonces yo les dejo este disparador a ustedes, ¿no? ¿Planificaron alguna de todas estas cuestiones? ¿Tuvieron en cuenta los riesgos asociados a la actividad que ustedes están operando? ¿Y tuvieron en cuenta las particularidades de la industria y de la empresa? Creo que es importante hacerse esas preguntas y tomarse unos minutos para pensar si realmente cuando yo elaboré los protocolos, si ya los tengo o los tengo que elaborar, yo me hice algunas de todas estas preguntas. Debe haber muchísimas más, ¿no? Pero desde lo macro a lo más chiquito es importante pensar, ¿no? En el momento de generar acciones que voy a tomar, certificadas, si hago un copy-paste de otro protocolo, tengo que tener muy en cuenta los riesgos de actividad y las particularidades físicas. No es lo mismo. Si tienen alguna pregunta y... No, acá no sé muy bien el chat, pero de última las chicas me asisten si hay alguna pregunta. Bueno, nos metemos, como decíamos antes, vamos en capas. Dijimos que tengo que planificar en general, las políticas generales. Una vez que políticas generales, voy en particular qué acciones voy a tomar en cada caso. Y una vez que tengo esas cuestiones en particulares definidas, voy a elaborar los protocolos. Yo les traje algunos protocolos que les sugiero para pensar. No son, a ver, no hay en ningún lado una ley o un decreto o alguna legislación que obligue a tener determinados protocolos específicos. Eso es importante que lo sepan. Lo que dice es que hay que tener protocolos. Entonces, bueno, en función de lo que hablamos antes, de la planificación, de la industria, del tipo de empresa, del espacio, de los trabajadores que yo tenga o de los colaboradores que yo tenga a cargo, voy a utilizar o no alguno de todos estos. Por un lado, el de traslado del hogar al lugar de trabajo, cuidados y controles. Esto tiene que ver con las sugerencias que nosotros le damos a nuestros colaboradores en el cuidado personal y cómo trasladarse
con qué medidas de seguridad. No solamente las medidas de seguridad, sino si yo voy a incorporar algún tipo de traslado específico, si voy a tener, no sé, un sistema de combis o un sistema de autos privados que vaya a buscar a mis colaboradores a su casa y los traiga, o simplemente la persona se va a presentar en la empresa con los medios de transporte que pueda. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos respecto de ese traslado? El protocolo de ingreso, permanencia en la empresa, tanto para colaborar como para clientes y proveedores. Como bien dijo Laura, es importante que nosotros compartamos con nuestros clientes y proveedores los protocolos para ser claros, ¿no? Y para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando vamos a un cliente, cuando recibimos o cuando un proveedor, ¿sí? Y los colaboradores lo recibimos en un protocolo de limpieza antes, durante y después de la actividad laboral. Un protocolo de documentación externa. Este por ahí es más atípico, pero creo que estábamos como muy acostumbrados a que en la empresa se reciben sobres, se recibe dinero, se reciben cheques. Hay algunas cuestiones que, bueno, hoy tenemos que ver cómo vamos a trabajar con eso, qué vamos a hacer con esa documentación, si va a haber un proceso de desinfección, si la vamos a poner en un lugar específico por un ratito y después la vamos a tomar, bueno, ver qué hacemos con eso. Perdón. El descarte, mantenimiento y limpieza de los elementos de protección personal, cómo se actúa en caso de sospecha o confirmación de COVID, comunicación a terceros, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de tener un protocolo respecto de cómo me voy a comunicar en caso de que tenga a Crónica TV en la puerta de la empresa. Por ahí no es tan extremo, pero yo lo llevo al extremo, ¿no? Como esta cuestión más evidente. Un punto que es no menor, hay una ley que es la ley de se me fue la ley de divulgación de datos, no me salía la palabra, donde se prohíbe la divulgación de los datos personales de las personas. En este caso, si nosotros tenemos un caso de COVID o un caso de sospecha, tenemos que divulgar los datos del colaborador que está en esa situación, obviamente en el marco de esta pandemia. Si nosotros no tenemos un consentimiento para el uso o divulgación de esos datos, siempre circunscrito al marco de la pandemia, lo que nos puede pasar es que el día de mañana alguien salga a decir, ojo, porque a mí usaron mis datos personales y los divulgaron sin mi consentimiento. No estamos seguros de que esto ocurra, pero como en este contexto no existe ningún tipo de jurisprudencia, es un punto no menor a tener en cuenta. Y por supuesto registros, tengo que tener no solo los protocolos, sino los registros asociados a cada uno de estos. Tener los protocolos de nada me sirve si después nadie registró nada. Vuelvo al geriátrico de Belgrano porque realmente fue a mí el caso que más como más cargado de errores hubo. En ese momento le preguntaron a la persona que estaba hablando si habían hablado con el SAME o con la autoridad sanitaria. La persona dice que sí. Ok. ¿Lo tiene registrado? No. ¿Qué le dijeron? No me acuerdo. ¿A qué número llamó? Creo que al no sé cuánto. ¿Con quién habló? No tengo registrado. Bueno, todas estas cuestiones son de suma importancia, porque en el caso de una crisis yo tengo que tener el registro y la evidencia de que cumplí los pasos que dije que iba a cumplir en mis protocolos, ¿sí? Y un poco lo que yo les decía antes, ¿no? Que planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo ahora. Insisto mucho en esta cuestión de la planificación, no la planificación pensada como una cuestión
pesada y diría como elefantosa, que no sé si es una palabra, pero tiene que ver más que nada con una planificación ágil, con una planificación de iteraciones cortas, de validaciones constantes, pero planificación en sí misma. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si tienen, me pueden escribir. Bueno, tenemos los protocolos. Estamos con los protocolos. ¿Qué hacemos con todos esos protocolos? Bien. Por un lado, los protocolos deben ser distribuidos, asegurar la lectura mediante la confirmación fehaciente, tener la cartelería y los números de emergencia a la vista, y estar de fácil disponibilidad tanto los protocolos como los registros que decimos. Por otro lado, tengo que capacitar a las personas. La realidad es que ya los que hace mucho que hacemos consultoría y que trabajamos en estas cuestiones de gestión del cambio, ya aprendimos que las personas, cuando uno les deja alguna cuestión de protocolos, no las leemos tan fácilmente y no nos es tan fácil hacernos cargo. Entonces es muy importante la transmisión, o sea, ofrecer el espacio y el tiempo para la comunicación de esos protocolos, ¿sí? Y registrar ese espacio y ese tiempo que se dedicó. Obviamente que hay que actualizar periódicamente esas capacitaciones en función de la actualización de los protocolos. Y fomentar la aplicación de los conceptos mediante la participación. ¿Qué significa esto? Es tal vez generar auditorías, tal vez generar talleres cortitos sobre cómo estamos aplicando los conceptos que aprendimos. Y por último, lo que hablábamos recién, el monitoreo de cumplimiento. Hay que hacer el control de cumplimiento y dejarlo registrado, actualizar y mejorar continuamente, y verificar los protocolos. IRAM, la semana pasada, el viernes justamente, sacó una certificación de los protocolos. Los protocolos deben cumplir determinadas cuestiones específicas que están en una que irán al listado, y en función de eso ellos hacen una auditoría de cumplimiento, una verificación, y le ponen el sello de IRAM de interesante para aquellas empresas que necesiten tener la verificación de alguien externo. Puede ser una buena opción trabajar bajo las normas de IRAM, que tiene gran prestigio. ¿Y por qué el monitoreo es importante, no? Por la que hablábamos antes de estar constantemente mejorando nuestra planificación e iterando. Básicamente, instamos a las empresas a trabajar bajo el proceso de mejora continua. El proceso de mejora continua lo que nos dice es que planifiquemos la cuestión que hablábamos al inicio, ¿no? Planificar las políticas, los objetivos, los requerimientos, los recursos. Una vez que los planificamos y definimos estos protocolos, bueno, los tenemos que llevar a cabo para ver si funcionan, los tenemos que medir y testear para entender cómo estamos respecto de los estándares que nos habíamos fijado, y por último, los tenemos que replantear si hace falta, o sea, revisar el proceso y ajustarlo si hiciera. Puede estar dentro o fuera del horario, nos confirma que tiene síntomas. Entonces, el primer punto es: la persona no debe salir de su vivienda, de su casa, no debe dirigirse a un centro asistencial, y sí debe comunicarse inmediatamente con el sistema de salud y con la empresa. ¿Por qué con el sistema de salud? Porque es quien va a validar si esos síntomas corresponden o no a un caso específico de COVID. ¿Y por qué con la empresa? Para que la empresa esté atenta a la cadena de vinculación que tuvo esa persona.
No quiere decir esto que la empresa ante el primer síntoma vaya a salir corriendo a suspender. No. Esto hay que estar atentos, pero no desesperarse. Hay que estar atentos, pero no atentos o alertas, ¿no? Tenemos que ser muy responsables con esta cuestión. Y hasta tanto no se confirme que el caso es de COVID, nosotros solamente estamos en estado de alerta, ¿sí? Eso es importante. Cuando la persona está en su casa, lo importante es que llame al número que tiene que llamar, al 144, al 121, el que le corresponda. Y por supuesto, no debe presentarse en la empresa, ¿no? Y debe permanecer en su vivienda. ¿Por qué? Porque si es un caso sospechoso y se presenta en la empresa, vamos a tener que mandarlo de vuelta a su casa. Como dijimos antes, 121, dije no era 107, perdón, se me mezclaron los números. Tiene que llamar al 107 o al 148 si vive en la provincia de Buenos Aires, o al 0800-222-1002, que es en cualquier lugar del país, donde le van a dar las instrucciones que tenga que seguir. Segundo caso, la persona presenta síntomas al presentarse en el trabajo. Dentro de los protocolos que nosotros definimos, tenemos que definir estos casos y tenemos que pensar qué vamos a hacer en cada caso. Entonces, si nosotros definimos que cuando la persona se presenta o va a ingresar a la empresa le vamos a tomar la temperatura, eso será un control que me va a definir si esta persona tiene síntomas o no al presentarse. Entonces, o simplemente un formulario de declaración jurada, tengo que validar esa declaración jurada con la muestra o la toma de temperatura o la visualización de síntomas que tenga. Entonces, si la persona tiene alguno de los síntomas, por ese ejemplo que presente alguno de los que hablamos, entonces lo que tenemos que hacer es, esta persona, a ver, no puede ingresar a la empresa, pero tampoco la podemos mandar a su casa como si nada. O sea, lo que tenemos que pensar es cuál va a ser nuestro accionar en ese caso. En este caso, lo que nosotros recomendamos es haber definido un espacio de aislamiento, tiene que ser un espacio aireado, donde uno pueda contener a la persona, no solamente contenerla desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional también. Y el colaborador o la empresa, depende cómo lo haya definido yo en mi protocolo, tiene que comunicarse a la autoridad sanitaria y seguir las instrucciones que reciba. El área de recursos humanos o la persona que se encuentre designada en el comité de crisis va a asistir a la persona en esta circunstancia y hará seguimiento de la situación manteniendo al tanto a la RT. También tengamos en cuenta esto. La RT es parte también. Antes de seguir al caso 3, en ese caso voy a hacer lo que me diga la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria me dice, bueno, no, se tiene que ir a su casa, no, le mando la ambulancia, no, no, eso no son síntomas compatibles, puede seguir trabajando. Y según eso es lo que voy a actuar. Si la autoridad sanitaria me dice tiene que irse a su casa, nosotros como empresa tenemos que tener en cuenta en qué condiciones está esa persona. Yo no, si llegó hasta ahí en transporte público y no se siente bien, yo no puedo mandarla en transporte público. O sí, no sé, depende un poco lo que decidamos. Tengamos en cuenta también, como decía yo antes, no solo la contención física de la persona, sino también la contención emocional y ver cómo se va a actuar en ese caso. Acá quien manda es la autoridad sanitaria. Es quien manda y quien dice qué es lo que hay que hacer. Y en ese caso tenemos que dejar registrado qué es lo que dijo la autoridad, a quién llamé, en qué momento, a qué hora, quién me atendió, qué me dijo y cuál fue el accionar de la empresa. Tercer caso. La persona salió bien de su casa, la persona llegó bien a la empresa, la persona entra y está trabajando. No se siente bien,
empieza a tener fiebre, no se siente bien, tiene que, obviamente, informar de inmediato al supervisor, al responsable del comité de crisis, a la persona de recursos humanos, la persona que hayamos indicado que es la responsable de esta cuestión. Esa persona tiene que ser trasladada de inmediato al espacio de aislamiento previamente definido, como habíamos dicho antes. Y obviamente tenemos que ver con quién estuvo esa persona, ¿sí? La empresa va a dar aviso a la RT y se va a comunicar con la autoridad de salud y va a seguir las indicaciones y recomendaciones. ¿Qué pasa con el resto de las personas? Primero tengo que hacer rápidamente cuál fue la cadena de proximidad de esa persona. Entonces, analizar, ver si yo tengo a todo mi personal que trabaja a 2 metros de distancia, no sé, tengo una persona en cada espacio y no hay posibilidad de contacto, la verdad es que todo el mundo sigue trabajando y solamente estemos alertas que ninguno de nosotros tenga algún tipo de contacto. Ahora bien, estoy en espacio más reducido y esa persona tuvo contacto con otras personas, bueno, tengo que identificarlas y hacer que informar a esas personas para que estén alertas, solamente alertas. ¿Qué significa estar alertas? Entender que pueden tener, o sea, estar conscientes si tienen algún síntoma o no. Creo que un concepto importante es a qué se considera contacto, ¿no? Y son quienes han estado cara a cara durante al menos 15 minutos o en el mismo espacio cerrado durante al menos 2 horas. En función de las instrucciones que recibí de la RT o de la autoridad sanitaria, el personal que tuvo contacto estrecho con la persona puede o no entrar en cuarentena preventiva, mientras se confirme el diagnóstico si es positivo o no. ¿Por qué digo porque sí o por qué no? Porque otra vez, quien manda en este caso es la autoridad sanitaria, ¿sí? Acá hay un punto que es notificar de manera fehaciente a los trabajadores que tuvieron contacto con el caso. ¿Qué significa esto? Es importante, como yo les decía al principio, no hay jurisprudencia en ninguno de estos casos, con lo cual todo lo que hagamos tiene que tener su registro. Porque nos va a ahorrar un dolor de cabeza de acá adelante. Por ahí no pasa nada, por ahí nos ahorra un dolor de cabeza tenerlo registrado. Y una vez que se desalojó el sector, lo que vamos a realizar es una desinfección profunda de todas las superficies del lugar de trabajo, los baños, los vestuarios, el comedor, la recepción, los pasillos de acceso y todo otro lugar que pudiese haber sido utilizado o involucrado, poner foco en las manijas de las pasamanos y algún elemento que pueda haber sido manipulado, y siempre que no exista ninguna objeción de la RT o la autoridad sanitaria, se abre el sector de trabajo y seguimos trabajando. ¿Qué pasa si se confirma el diagnóstico, ¿no? Porque hasta ahora tuvimos el caso, dijimos, bueno, ya lo aislé, la autoridad sanitaria me dijo qué es lo que tengo que hacer, lo mandé a la casa, vino la ambulancia, lo que haya ocurrido. La RT me dijo sí, pone en cuarentena preventiva, no pongas en cuarentena preventiva porque no pasa nada. ¿Qué hacemos si se confirma el diagnóstico? Entonces, previa a la confirmación, la autoridad sanitaria, ¿no? El personal identificado como contacto entra en cuarentena absoluta. ¿Qué significa esto? Que no puede salir de su casa, ¿sí? Durante, como mínimo, 14 días, contados desde el episodio. No contado desde que me dicen que entra en cuarentena, desde el episodio, ¿sí? Las personas en cuarentena van a tener que controlar cuidadosamente su salud, porque puede ser que finalmente o no se contagien o no tengan ningún síntoma. Entonces, en eso tenemos que poner foco.
y si ocurriera que tiene algún tipo de síntoma, comunicarse inmediatamente con la empresa y con la autoridad sanitaria. ¿Por qué con la empresa? Otra vez, para establecer esta cadena de contacto, ¿sí? Porque es otra persona y puede haber estado en contacto con otra persona que no fue la primera. Por ejemplo, hay un trabalengua, pero tiene que ver con eso. Si el resultado es negativo, el trabajador involucrado, así como todos los contactos que fueron aislados, retoman sus actividades laborales y habituales sin ningún inconveniente, solo con susto. Bueno, a ver, acá estoy. ¿Hay alguna pregunta que tengan? A ver acá. No. Okay. ¿Hay alguna pregunta, algo que haya quedado, que no se haya entendido, que quieran saber? Eli, yo quería Sí. consultarte con respecto a la autorización para el traslado. Sí. ¿Esta se realiza a través de cuidar exclusivamente o sigue siendo válido hacerlo a través de trámite a distancia? Ahí tengo como la duda, porque Sí. el de cuidar, yo me lo bajé, no por trabajo, sino por temas particulares de asistencia a Sí. una persona mayor, y cada 48 horas es como que se renueva. Entonces, yo lo había sacado antes el de tránsito a distancia y ese tenía una duración mayor. Entonces, no, Bueno, finalmente no estoy en claro cuál es. ok, se unificaron, a ver, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo la aplicación Mi Argentina, que la tenía desde hace un montón, con lo cual, que es la que vos tenés el documento, tenés la cédula de conducir, los datos de tu auto, la verdad que es como una billetera ambulante. Sí, la Esa tengo. Sí. bueno, esa aplicación es exactamente a cuidar, o sea, te da los mismos datos y tenés el permiso ahí abajo. Para provincia de Buenos Aires, lo que yo entendí, igual ahora les cuento lo que me pasó a mí, pero es porque no es tan fácil lo que me preguntaste. Para provincia de Buenos Aires es obligatorio cuidar. Ahora bien, yo les cuento, mi mamá vive en San Antonio de Padua. Yo el fin de semana fui a lo de mi madre y presenté mi aplicación Mi Argentina y pasé perfectamente por los dos controles que me tocaron. Uno fue en el peaje de acceso y uno fue en la entrada de Lugones o Cantil, no sé cuál, la que ingresa. Avenida Sarmiento, ahí había otro control, presenté mi aplicación y pasé perfectamente, tanto para salir como para entrar. Con lo cual, ahí la aplicación Cuidar y la aplicación Argentina es exactamente lo mismo. Ahora bien, puedo imprimir el PDF y es válido para circular, porque no todo el mundo tiene teléfono, no todo el mundo puede andar con batería, no todo el mundo tiene posibilidad de tener su teléfono disponible. Con lo cual, el permiso impreso también es válido y no hay ningún inconveniente para transitar. ¿Se contestó? Bien, sí, bien, o sea, sí, voy a fijarme en mi Argentina, porque yo ahí antes me aparecía, es verdad, Yo lo con tengo. ahora no me aparece más. Yo, mire, no sé si se ve ahí, esperen, porque, ahí va. Ahí. Esa es mi Sí, Argentina y ahí tengo el permiso. Y se va renovando, eso es una cuestión más de experimental que de normativa. La verdad que no hay ninguna normativa específica porque son todos dichos. Lamentablemente, eh, eh, esta cuestión tan activa, tan volátil de la situación hace que no esté todo tan claro ni todo tan escrito. Y los medios también desinforman bastante. Eh, pero, pero en lo que respecta a esta aplicación, a mí se me está renovando, o sea, si yo entro al permiso, es como que todos los días se me renueva en forma automática. No tuve que hacer ningún trámite más que el del inicio. Ahora me dice que última actualización 3 del 6 a las 10:15.
¿Y por cuánto tiempo se renueva allí? 48 horas. Dice, permiso claro, es lo que especial por dijiste vos, 48 es como horas, es cuidar. tal cual. Permiso especial por 48 horas, yo lo piqueo y me dice última actualización, 3 del 6, que soy 10, 15 horas. Como que se me acaba de actualizar. ¿Y Yo les eso lo recomiendo. hiciste por trámite a distancia, por la web? Sí, lo hice por la Ok. web directamente. Con el esquema anterior. Perfecto. Sí, sí. Bien, bien, Yo bien. les recomiendo que si no tienen para imprimir, yo por las dudas me lo bajé en un PDF en el teléfono también. En el celular, Por si claro, me por falla la supuesto. aplicación, porque también puede Totalmente. pasar. Sí, obviamente. ¿Es recomendable tener el protocolo en nuestras páginas web accesible por todo el mundo? Yo lo he visto en los centros médicos que los tienen, y lo comentábamos el otro día con Eduardo sobre la necesidad o no de tenerlo público. Yo diría que solamente yo les recomendaría dejar público lo que se refiere a proveedores y clientes. En lo que es protocolo interno, no. Lo dejaría de manera interna, como cualquier documentación propia. Ok, ok. Bien, buen comentario. No sé si habrá alguna Bueno, no sé pregunta. si alguien más quiere hacernos alguna consulta, o hacerte, mejor dicho. Bueno, igual, de todas maneras, cualquier consulta que surja, esperen que ahí va. Yo lo que les dejo así como mensaje no menor es que cada empresa e industria tiene su particularidad y que es importante pensar y adaptar las acciones a nuestra propia realidad, ¿no? Creo que es muy, muy importante eso. A ver, acá hay una preguntita que dice, No, todo te clarísimo. agradezco. Es Paula, gracias Paula. Importante es eso, tengan en cuenta su propia realidad, evalúen sus propios riesgos, no hagan copy-paste de los protocolos que encuentren por ahí, por favor se los pido. O sea, piénsenlo en la particularidad propia, porque no todo sirve para todo y no todas las empresas somos iguales. Y tengan algún profesional de referencia que los ayude a actualizarse, porque es como que todos los días hay algo nuevo. Bien. Igual acá en la presentación se las vamos a mandar, está mi mail, cualquier cosa que necesiten, obviamente que estoy a disposición, que escriban, lo que necesiten preguntar, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, Bueno, si no hay más consultas, gracias Eliana por tu tiempo y a todos por su participación. no, Un beso gracias a para ustedes. todos. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿nos agradece? No, preguntas, vamos por las dudas. Bueno, gracias Darío, a vos también. Bueno, estamos. Gracias a Gracias. todos.